Así es, vamos con la entrevista. Bien, ahí está Allen Berbera, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, abogado, máster en Derecho Empresarial, tiene un doctorado en Derecho Penal, es catedrático universitario, fue abogado del expresidente Rafael Correa junto a Guten Berbera en la demanda que hizo el expresidente contra Diario El Universo y el periodista Emilio Palacios. Es asesor y expresidente, como ya lo dijimos, del Consejo de Participación. 13 de octubre de 2023, muy buenos días. Allen Berbera, Gabriel Martínez dirige la entrevista. Muy buenos días, Allen. Muy buenos días, ¿sí se escucha bien? Sí, súper bien. Ahora no te nos vayas, por favor. 2 plantadas, no puede ser posible. No, imposible, eso jamás. Siempre he estado aquí. Gabriel, un abrazo. Un abrazo a la distancia. Oportunidad. Ojalá ya esté en Guayaquil, ya por fin hoy me regreso y para poder estar en vivo también en algún momento. Chévere. Muy bien, Allen, vamos a hablar un poco de este proceso. La gente, al final del día, hay algo que sí llama la atención, indistintamente entrar a la decisión o a la doctrina de la Corte Constitucional. Al inicio, cuando hubo la sentencia de Montecristi, tu posición fue muy vehemente, muy fuerte, muy firme de decir se tiene que hacer esta comisión ciudadana, tienen que los ciudadanos revisar las decisiones y cómo fue formada esta Corte Constitucional. Y cuando la Corte Constitucional recoge este asunto para hacer revisión de su dictamen, resulta que se sintió que bajaste los decibeles, que te volviste más moderado, y luego cuando terminan destituyéndote, con muchísima dureza, con muchísimos calificativos, te despides. ¿Qué pasó? ¿Por qué este cambio de posición al inicial muy fuerte, durante el proceso llamando un poco a la calma, digamos con más tranquilidad, y luego con una posición bastante agresiva al final? Sí, bueno, mira, muchísimas gracias, ¿no? por esta oportunidad, un abrazo. Agradecer sobre todo a la ciudadanía, agradecer a los votantes, agradecer a las personas que defienden la democracia. Por supuesto que esta decisión que tomó la Corte Inconstitucional, esta Corte Legítima, es completamente una decisión política, ¿no? Que eso quede claro. No me destituyen ni por un acto de corrupción, ni por la comisión de un delito, ni por la comisión de una infracción, ninguna que establezca la ley. Simplemente es una destitución que obedece a un invento que ellos hicieron después del Trojillato, que es un autoblindaje para que nadie pueda revisar su selección, y producto de eso generan una sanción que no está contemplada en la ley. Para mí lo más grave, indistintamente, y lo dije siempre, ¿no? Yo no vengo a cuidar un puestito, yo vengo a estar del lado correcto de la historia, que es del lado de la ciudadanía, del lado de la defensa, sobre todo de los derechos fundamentales, de este derecho de participación, del derecho a la democracia, no como un sistema de gobierno, sino como un derecho fundamental de que las personas podamos elegir y sobre todo ser elegidos. Entonces nunca hubo un cambio de posición, porque finalmente los dos supuestos hechos que fundamentan mi destitución, y ojo, en este momento de forma extorsiva, ¿no? Porque todos los consejeros tienen una guillotina en la cabeza, porque la sentencia o el seguimiento de la sentencia ordena que quede aperturado el proceso. Es decir, que le han dicho a todos los consejeros, cuidado, si se portan mal los vamos a votar. Entonces esto es gravísimo, insisto, no porque me hayan destituido, sino porque afecta directamente los derechos sociales del país, afecta la democracia como derecho. Y no hubo un cambio de posición en ningún momento, siempre mantuvimos lo mismo. Recuerda que hemos cumplido decisiones judiciales, aunque no nos gusten. Paramos el concurso de Contralor 2 veces. ¿Ya? Y yo le dije a la Corte, oiga, si yo tuviese la capacidad de incumplir sentencias, lo haría. Pero la veeduría, supuestamente que se crea para revisar la designación de la Corte Constitucional, es una orden judicial de un juez de Montecristi. Pero la crítica ahí, Allen, es que ustedes no apelaron.
que el Consejo de Participación Ciudadana cogió la sentencia, y tú eres un abogado conocedor, experto en estos temas, no apelaste la decisión, sino que terminas simplemente adhiriéndote a la apelación que hizo posteriormente la Procuraduría, y que eso demuestra un poco, digamos, que una posición por lo menos ambigua en esta de cumplo la sentencia pero igual apelo y me pego a la Procuraduría. ¿No te parece que hay algún nivel de ambigüedad? No, para nada. De hecho, es una forma procesal común, ¿no? Cualquier persona que litiga conoce que existe, pues, cuando hay defensas conjuntas, sobre todo cuando son instituciones del Estado. Lo normal es que si estamos 4 abogados y uno apela, el resto se adhiera. Entonces, sobre todo, excusa que se quiere introducir como una forma de intención, que la ciudadanía lo comprenda, ¿no? El juicio lo hicieron, primero, que no es juicio, porque la fase de seguimiento de sentencias, y disculpen por meterme en temas técnicos, yo sé que esto a la ciudadanía molesta a veces cuando uno habla de forma técnica. Cuando hay fase de seguimiento de sentencia, no es un proceso que pueda llevar a una sanción. Si ellos hubiesen aperturado un proceso de incumplimiento, lo normal es que te notifiquen, te dan un plazo para que tú vuelvas a cumplir o no, o omitas el incumplimiento, y de ahí existe una sanción. Entonces, en este caso, buscaron pues la quinta pata al gato, cualquier ridiculez, para decir que supuestamente ha existido una violación ¿a qué? A una sentencia que ellos se inventaron. Entonces, por eso digo, no hay una, de hecho, lo dice expresamente la sentencia, que hay un juicio de intenciones, es decir, que es lo más grave, ¿no? Que no me juzgan por un acto, sino porque ellos piensan que yo pienso algo. Entonces, llegamos al ridículo. ¿Qué es lo peor? Que la Corte Constitucional debe ser la guardiana, ¿no? Es la garante de los derechos fundamentales, debe ser la garante de la Constitución, y que la violación a un derecho tan fundamental como es la fiscalización social, lo dice el artículo 204 de la Constitución, es una garantía del pueblo. El pueblo es el primer gran fiscalizador. Y esta sentencia lo que hace es limitar aquello. Si tú revisas la sentencia en el numeral 10 de la resolución, establece que la limitante ya no es solo para el Consejo de Participación, sino que amplía esta limitante a la ciudadanía. Digamos que podemos estar en desacuerdo que no haya capacidad de revisión, pero existe. Y al final del día las autoridades, o por designación o por elección, deben de sujetarse a las reglas del juego que existen, te guste o no te gusten las reglas del juego. No es algo que uno pueda decidir a menos que cambie la legislación. ¿Tú crees que no cometiste ninguna falta para ser destituido? Claro que no, porque es sencillo, ¿no? Para que la ciudadanía lo entienda, es como cuando te juzgan de un delito. La ley establece que tiene que existir previamente la cualificación del delito y la sanción. En este caso, no existe ninguna infracción. ¿Por qué? Porque los dos hechos por los cuales se genera la fase de seguimiento, primero es por haberle puesto una denuncia a la fiscal general del Estado por un acto posterior a su designación. Recuerden que nosotros presentamos, después de un proceso de investigación, una denuncia por tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque la fiscal general tenía un tipo al que supuestamente le copió un artículo académico, que le dio dinero, que lo elevó en su categoría dentro de la fiscalía, y esto se llama tráfico de influencias, presuntamente. ¿Cuándo sucedió presuntamente aquello? En el 2020, luego de su designación. Es decir, no tienen absolutamente nada que ver con el concurso. La Corte, si usted revisa la sentencia, la ley, expresamente establece actos de impunidad, ordena al Consejo de Participación y a la Secretaría de Transparencia archivar todas las causas en contra de la Fiscal General del Estado. Entonces, esto es un acto absurdo, o sea, finalmente no tiene nada que ver con su examen 10/20, con todos los horrores de su designación. Nunca ni siquiera lo revisamos. Las opiniones personales, por supuesto que las tenemos, pero no puedo una opinión o una intención servir de excusa de prejuzgamiento. Y el segundo hecho es la veeduría.
una veeduría ciudadana que nos ordena un juez. Entonces yo no puedo dejar de incumplir, porque si no, pues mi amiga, la fiscal general, me va a abrir otra investigación, como ya tengo 3. Recuerden que al tercer día de estar posesionado, nos abrió una indagación previa a todos, nos hubiese abierto otra indagación previa por incumplimiento de orden de autoridad competente. Pero si hubieras apelado el momento en que recibiste, eso no hubiera sucedido. No, sí se apeló por si acaso. Esa información que salió en los medios de no apelación es falsa, porque hubo una defensa conjunta. De hecho, nos adherimos formalmente por escrito a la apelación y fuimos parte procesal de aquello, ¿no? De hecho, parte de las pruebas de descargo fueron los audios de la audiencia, de la primera audiencia y de la segunda audiencia de apelación. Mira, Gabriel, para que la ciudadanía lo tenga clara, ¿no? Nosotros negamos la veeduría al principio. Cuando esta ciudadana, de Manabí, presenta la solicitud de veeduría, el Consejo niega esta veeduría. Producto de esta negativa es que se genera la acción de protección y nosotros lo hemos denunciado permanentemente, ¿no? El abuso de las garantías jurisdiccionales que causan tantos problemas, ¿no? Pero en este caso no podía dejar de cumplir una sentencia. ¿Qué es lo grave? Que la Corte Constitucional establezca que el cumplimiento de una sentencia genera la infracción o el incumplimiento de esta dichosa sentencia interpretativa del 2019, la del Trujillato, la que blinda todo el Trujillato. Entonces, insisto, ¿no? Son actos neutros, la doctrina los establece así, actos que no se pueden prever, ¿no? Si hubiese existido una ley que diga no puedan haber veedurías sobre el Trujillato, pues evidentemente hasta el propio juez tampoco tuvo que haber generado esa sentencia. Pero ya te digo, nos juzgaron por algo que no es un juicio, primero, ¿verdad? Porque tuvo que haber una notificación. Y segundo, que no existe pues en el país ningún delito o acto que diga específicamente que la ciudadanía tenga blindaje o autotutela o incapacidad de opinión respecto al nefasto Trujillato, ¿no? Y eso lo voy a repetir siempre, aunque les duela mucho, pero es mi posición. Tengo libros al respecto escritos. Pero en las audiencias con la Corte no les dijiste eso. No, por supuesto, hay que mantener siempre la postura procesal, ¿no? Y eso cuando se litiga, hay que, insisto, ¿no? Todas mis expresiones, aún las de demérito, siempre son desde el respeto. En este caso, cuando hablo de extorsión, lo digo ¿por qué? Porque la Corte en este momento acaba de ampliar algo, o sea, acaba de generar un delito que no existe. Si ustedes revisan la sentencia, la ciudadanía se le prohíbe también generar cualquier acto de participación o de opinión respecto al transitorio, al Trujillato. Entonces urge, y para el país es muy grave, este tipo de afectaciones, ¿no? Restringen los derechos. Y nos han acostumbrado a aquello, pero debería sencillamente revisarse estas decisiones. Y a la Corte Constitucional le quedan 4 años. ¿No? A los 4 años se van todos los elegidos a dedo por Trujillo. Y vamos a ver qué va a decidir una nueva Corte Constitucional, porque la lógica, sobre todo la jurisprudencia a nivel de derechos fundamentales, es que se revise. No siempre se deben revisar los actos emanados por la propia institución. Bien, Alemberg, muy buenos días de nuevo. Te veo descansado. Nos encontramos ahí en playas, en el feriado. Estabas sacándote el mal sabor de boca con un poco de sal. ¿Todo bien? ¿Sigues por allá en la costa o no? No, estoy en Quito y por eso a los costeños nos pasa factura este clima, ¿no? Siempre, siempre. Alemberg, el Consejo de Participación Ciudadana ha relegado a la reconocida por los medios como Liga Azul y ahora están al frente 2 miembros de la Liga Amarilla. ¿Cómo ves las actuaciones y un poco la mirada y la lectura que se hace desde la ciudadanía a este nuevo Consejo de Participación? Parece que es un partido de Emelec Barcelona, ¿no? Sí, ¿no?
Y ganó el ídolo Mira, al final. Ganó el ídolo, dice Gabriel. vamos a ver porque se está metiendo gente de la liga también. Los Sí. blancos, los blancos que construyen. Mira, primero, ese es uno de los relatos, ¿no? Yo sufrí, no me victimizo porque no tengo madera para ello. Uno de los relatos que se movieron y que fueron promovidos, sobre todo, por algunas de las medios digitales, medios de desinformación, era de que pertenecíamos a un partido político. De hecho, sufrimos un proceso en el contencioso electoral, el cual fue descartado por absurdo, ¿no? Fue archivado el proceso, no se confirmó que no existió ninguna infracción electoral. Entonces, ese posicionamiento, la pretensión de que exista un posicionamiento político, porque yo haya sido abogado del expresidente Correa, porque supuestamente pertenecíamos a una tendencia y demás, no afectó en ningún momento la gestión, ¿no? La agenda del Consejo fue primordialmente reconstruir confianza, reconstruir territorio. Generamos, imagínate, más de 6 millones de ecuatorianos en participación en procesos de rendición de cuentas. En solo 5 meses, más de 100 veedurías. Activamos los comités de usuarios, activamos observatorios. Una de estas veedurías fue supuestamente el evento por el cual me destituyen. En todo caso, nunca existió finalmente una interferencia a nivel político dentro de la actuación. Y de ahí el Consejo lo que le espera, esperemos por salud mental e institucional, es que algunos de las nuevas figuras que están generando o que deben generar actuación decente dentro de sus competencias, no lo entiendan como que si fuesen asambleístas, ¿no? Esta gente cree que tienen impunidad para hablar cualquier cosa, para generar cualquier tipo de denuncia infundada, y finalmente pues la justicia tendrá que actuar. Insisto, el camino del Consejo actual es terrible, porque de forma irresponsable muchas de las personas o de los pseudos consejeros que están ahí han anticipado criterios en temas que son muy neurálgicos para el país. Por ejemplo, el concurso del Contralor, ¿no? Ellos de forma irresponsable hablaban de un concurso que se tiene que acabar, de un concurso que tiene que reiniciarse de cero, ¿no? Herencia también nefasta de los anteriores consejeros. Sin embargo, en este momento ya vimos que dieron marcha atrás, ¿no? Y ahora que supuestamente uno de los participantes, que es de la Fiscalía General del Estado, trabaja, es empleado de la Fiscalía General del Estado, supuestamente va dentro de los primeros opcionados, ahora resulta que se autoproclama Contralor. Entonces, para mí ahí la consecuencia inmediata es que debería haber coherencia en lo que se dijo y en lo que se va a actuar, ¿no? Ahora, Alember, ahora que tocas el tema de Javier Torres. O sea, Javier Torres estuvo aquí y pone al frente lo mismo que tú nos dijiste como argumento cuando te preguntamos que si el haber sido el abogado de Correa había incidido o no en tu afiliación política o no al correísmo, y si fungía de alguna manera influjo en el Consejo de Participación, ¿no? Esa línea política que representabas. Javier Torres, espera, déjame terminar la idea. Javier Torres me dice, a ver, yo soy un técnico. O sea, yo no soy más que un trabajador. ¿Por qué me embrollan? Claro, van a decir todo lo que digan, pero pone absolutamente el mismo argumento, Alember. Un técnico, alguien que sabe de lo que está haciendo, que fue contratado para una labor, y ya está. Sobre ese contraargumento que pone a los señalamientos que le están haciendo desde el correísmo y las personas que están en contra de su selección, ¿qué contestas? Porque, chuta, es loable también, ¿no? Que el tipo venga y se defienda. Él creo que es el postulante, que es Mauricio Javier Torres, algo así, ¿no? Javier Torres es el ganador, el que tiene el mayor puntaje. El que tiene el mayor puntaje, el virtual contralor del Estado, así como que como le dijo Mercy. Autoproclamado. Mira, ahí hay un error de base, ¿no? Primero, el concurso no se ha acabado. No existe un ganador todavía. ¿Por qué? Porque hay fases de calificación y recalificación. Entonces, es irresponsable que cualquier persona diga que ya ganó.
O sea, no se come el sándwich antes del recreo. Tienen que revisar y la comisión tiene que hacer una recalificación. Entonces, esta autoproclamación, insisto, yo nunca he hablado, porque no es mi competencia, o no era mi competencia, hablar de los concursos. La competencia de la comisión. Lo que sí se visibilizó y fue conocido por todos es que, claro, algunos consejeros y ciertos medios de prensa criticaban de forma vehemente el concurso. Entonces, cuando se coloca aparentemente uno de los concursantes con una de las notas, automáticamente generan otro relato diciendo que el concurso prácticamente es celestial, ¿no? Es válido y demás. Insisto, nuestra posición no puede ser a favor o en contra. Nosotros no podemos prestarnos en ese momento, como consejeros, a unas situaciones subjetivas. Simplemente, y lo mantuvimos siempre, fortalecer las comisiones ciudadanas para que los concursos puedan continuar. Sin embargo, algunos de los consejeros los criticaron de base. Está ahí la pero ¿es loable o no el argumento de Torres? De decir, oigan, yo no tengo nada que ver con la fiscal, yo solo trabajé allí o trabajo allí, o sea, es una cosa de técnico, supuesto, de labor, y ya está. Mire, esto es tan sencillo que el que gana tendrá que ganar, pues. O sea, al que revisen las notas, que se revisen los exámenes y punto. Pero lo que no puedo generar es un relato cuando hay una persona que me cae mal, decir que el concurso no sirve, y cuando hay otra persona que me cae bien, decir que es un concurso celestial, pues, ¿no? Y los jueces, dioses del Olimpo, decir que está todo bien, pues, ¿no? Entonces, eso es lo grave. Y por eso la prudencia. Hay temas que sí se han incumplido, digamos que dentro del proceso. Principalmente la calificación de méritos y la recalificación de méritos. De acuerdo al cronograma, se había establecido que se calificaban los méritos de la experiencia, se procedía a una recalificación y luego entraba la prueba escrita. Y sin embargo, hasta el momento, hasta esta fecha, bueno, también está suspendido por la acción constitucional, pero se dio el examen escrito y no se habían recalificado los méritos, lo cual imponía de alguna suerte de subjetividad sobre cómo se habían calificado estos méritos. Y había muchos cuestionamientos puntuales de gente que decía, yo tengo 30 años de experiencia, que lo demuestro con mis títulos, mi apertura de RUC, mi certificado del Colegio de Abogados, lo que sea. Y me han calificado menos que otras personas que tienen la misma experiencia que yo o menos experiencia que X candidato. ¿No crees que sí hubo algunos incumplimientos que, si bien no eran responsabilidad directa del Consejo, lo eran de la Comisión Ciudadana? A ver, ahí hay que puntualizar dos cosas. Primero, la Comisión Ciudadana ya estaba cuando llegamos, ¿no? Esa comisión, y tengo que decirlo, ¿no? Hay que hacer una crítica constructiva. Han actuado de forma completamente irresponsable al final. Ojo, pero nosotros no somos correctores. Somos un órgano rector que no podemos poner sanciones a la loca, a lo loco, a cualquier comisionado, porque pensemos que de forma subjetiva no están cumpliendo de alguna manera los reglamentos. Segundo, el reglamento por el cual se tramita este concurso fue impuesto también por un juez. Es decir, se abandona estos reglamentos que lo hicieron los ad honorem, ¿no? Que todos recordamos que de Carondelet llamaban, y a grabaciones, a cambiar reglamentos, a cambiar autoridades. Un juez de Rumiñahui, de aquí de Pichincha, ordena cambiar el reglamento y volver a la codificación original. Entonces nosotros tenemos realmente un ámbito de acción limitadísimo, porque no podemos generar ninguna rectoría respecto a las decisiones judiciales tomadas dentro del concurso. Entonces, en este caso, y lo mantuve siempre, hay que fortalecer los concursos, no deteriorarlos con noticias falsas. Y tu visión desde afuera es que ya ahorita desde afuera, ¿crees que se debe de sostener o se debe de por supuesto, repetir el concurso? Debe continuar. El concurso debe continuar. Y lo que tiene que hacerse es transparentarse, en este caso, las pruebas. Lo dijimos siempre. O sea, el concurso no puede, porque vaya ganando Pedrito, Juanito o quien sea, no puede decir que está bien o mal. ¿Por qué? Porque hay una decisión judicial atrás. Entonces, en este momento tenemos 6 acciones de protección, imagínate, que están tramitándose
por la irresponsabilidad del presidente de la comisión de dar resultados parciales. Entonces, claro, salió uno autoproclamándose, todos están, los 48 concursantes que dieron la prueba, evidentemente están mal entonados. ¿Por qué? Porque se dio resultados de 42. Entonces hay 6 desaparecidos. Y la comisión, lejos de haber generado, primero, imparcialidad y sobre todo claridad, transparencia, da resultados con 6 personas que no existen. Entonces, insisto, el concurso debería continuar, debería transparentarse, deberían abrirse los exámenes, revisarlos de forma manual, examen a examen, nota a nota, y ver quién gana. Entonces, esta posición de decir, no, está todo mal, es falsa. El concurso debe continuar, se deben revisar de forma manual, y pues que gane quien tiene la mejor nota, pero no quien quiera posesionar la prensa, o ciertos medios de prensa, o no quien quiera posesionar. Ya te pareces a Verduga, Allenberg. ¡Qué horror! Dios mío. Pero tú sí nos caes bien. Escúchame. Ay, no. Importante cómo tomas esta acción que trascendió esta semana de que el nuevo consejo ha decidido pues acatar, ¿no? Y dejar sin efecto todas las actuaciones emitidas por el anterior consejo que han constituido incumplimiento del dictamen de la Corte. ¿Cómo tomas esta acción que también es una acción política, ¿no? Es como decir, ya, se borra todo lo que hizo Allenberg Vera, porque así lo leemos desde esta prensa que tú le llamas. A ver, ¿cuál es tu lectura? Ciertos medios. Respetando las honrosas salvedades de algunos. Ah, gracias, no, Allenberg. Me voy a poner en ese grupo. A ver. No, mira, es algo por si acaso ya estoy acostumbrado desde pequeño, de mi práctica procesal, ¿no? Pero bueno, convivimos con aquello. Mira, para mí es gravísimo lo de la Corte Constitucional. Es sumamente o explícitamente atentatorio a los derechos fundamentales. O sea, si ustedes revisan la sentencia, la mayoría de los actos supuestamente de resarcimiento para el supuesto incumplimiento provocan la impunidad automática de la Fiscal General del Estado. Insisto, nosotros no revisamos ni su 10 sobre 20, ni cómo habló en el examen. Lo que se generó fue una denuncia por un acto del 2020, ya por un tipo que supuestamente le copió, que lo tiene trabajando en la fiscalía y que le subió el sueldo, le subió bueno, se llama mérito, no sé cómo se llama dentro de la fiscalía, y se mantiene ahí. Ojo, este señor es empleado también o funcionario del postulante de la fiscalía, ¿no? Dato curioso. En todo caso, la Corte envía a archivar todos los procesos de investigación, no solo lo respecto o lo correlativo al tráfico de influencias, al supuesto tráfico de influencias, sino además todos. O sea, el tema de la infracción de derechos ciudadanos, el no haber asistido a las audiencias públicas. Y hay que recordar que todo esto lo activó la ciudadanía, ¿no? No cometimos ni un acto de oficio. El tema del presunto plagio, de la copia que hizo de su tesis de grado, de 3 archivos académicos, lo denuncia un comité o un gremio o una asociación de ciudadanos. Entonces recuerden que el Consejo de Participación de Oficio no realizó ningún acto, sino fueron denuncias presentadas por asociaciones ciudadanas, por particulares, y por eso se dio trámite, dentro siempre de las competencias. Entonces vamos a llegar al ridículo y al absurdo de que mañana, si la Asamblea Nacional le quiere hacer un juicio político a la Fiscal General del Estado, tampoco puede. ¿Por qué? Porque la Corte Inconstitucional, la Trujicorte, va a decir que eso viola o podría violentar la designación de esta señora, de la Fiscal General del Estado, ¿no? Entonces, llegamos a ese absurdo de limitar las competencias estatales. Y eso me parece que es gravísimo, ¿no? Bueno, es algo que es en el tema de la fiscal, la Universidad Central descartó el tema del plagio y también la crítica un poco iba en que la comisión ciudadana estaba conformada por personas como la señora Schettini, que tiene pues una rivalidad particular, notoria, pública con la fiscal general, que no era una parte, digamos,
desinteresada o por lo menos objetiva en el tema. ¿No crees que ahí tal vez se le abrió la puerta a personas que no estaban haciendo, que tenían un interés político atrás de afectar a la fiscal general y no realmente un interés genuino de algo, o sea, sino que tenían una motivación política completamente clara y que al final del día utilizaron al Consejo de Participación Ciudadana como la herramienta para ir a perseguir a la fiscal porque no había asamblea o porque no había suficientes votos en la asamblea? ¿Te parece que al final del día se prestó un poco el Consejo para un acto político también en persecución de una funcionaria? Bueno, el tema es que no hay limitación en la participación. O sea, la Constitución es clara. El pueblo es el primer fiscalizador de la gestión pública. Entonces, yo no tengo capacidad interpretativa de gestión respecto de las activaciones ciudadanas. No sé si me explico. O sea, no es claro, como no puedes negar, mañana... no puedes cerrarle la puerta a alguien, pero hubo gente que sí decía que te pedían audiencias, ciudadanas también, y que tú escogías las que te gustaban. Hubo críticas de eso y lo hizo el señor Fantoni aquí, lo indicó en algunas ocasiones. Bueno, bueno, cuando él habla o cuando hablan por él, ¿no? Hay que ver, ¿no? En sus participaciones. En todo caso, eso es falso porque se hicieron 11 audiencias públicas. De hecho, la programación de las siguientes 5 se tienen que dar este mes, esperemos que lo hagan. Pero recuerda que las audiencias públicas las hicimos, pues, una fue el ministro del Interior, otro el CNE por el voto telemático que no sirvió. Fuimos los primeros en denunciar. La ciudadanía fue la primera en denunciar la no aplicación de los presupuestos para gastos de inversión en seguridad. Tuvimos una tercera, que fue la de la Fiscal General del Estado, otra la de la solicitud de la Universidad Central. Tuvimos 3 respecto a pagos indebidos en CENEL. O sea, no era una actividad política, es una actividad ciudadana. Que las personas no estén acostumbradas, ojo, a que la ciudadanía pregunte, pues, y que no se cumpla la ley, no significa que se está generando una actuación en contra de nadie, sino al revés, se está por primera vez cumpliendo la ley. Imagínate, en la historia del Consejo de Participación, a nivel de pleno, no habían existido audiencias públicas, cuando es la normalidad. Es decir, estábamos generando por primera vez el cumplimiento de las competencias. Habían existido audiencias públicas en Manabí y en Guayas respecto de autoridades locales o sillas vacías también, otra herramienta de participación, pero lo que hicimos fue generar lo que dijimos que íbamos a hacer, un consejo ciudadano, un consejo para la gente. Claro, como no existe asamblea, la última trinchera de defensa ciudadana, de no vulneración de derechos, pues era el Consejo de Participación. Pero en este caso no, porque el relato, y para terminar, era que queríamos destituir a la fiscal. Es absurdo, nosotros no tenemos capacidad de sanción de nadie. Las veedurías son actos de opinión ciudadana, no generan ni sanción, ni destitución, ni remoción. Y recuerda, ¿no? El gran titular, ¿cuál era? Que queríamos descabezar a la fiscal general del Estado. Después queríamos destituir a la Corte Constitucional. Y es todo falso, son relatos que no tienen ningún tipo, sobre todo de asidero jurídico, porque el Consejo no tiene facultad sancionatoria. Ahora, eso, hay una denuncia de la consejera Calvache, aunque creo que no tenías una muy buena relación, en la cual acusa algún nivel de manipulación de documentos de los que fueron presentados por parte del Consejo a la Corte Constitucional. Ella fue incluso, creo que a la Fiscalía, y lo presentó de manera particular. ¿Qué respuesta tienes ante esa denuncia que hace la señora Calvache? Mira, los actos hablan a veces más por quien los propone y no en contra de quién, ¿no? Es lamentable, pues esta señora pensó que era una denuncióloga, ¿no? Pensó que en la tribuna del Consejo era para generar actos individuales. Y yo dividiría en el Consejo de quienes trabajan y quienes no trabajan. Yo en 5 meses de
36, no me parece, 38 sesiones que tuvimos, presenté más de 70 mociones, ¿no? Esta doctora presentó 5. Entonces hay quienes trabajaban y quienes no trabajaban, y quienes usaban ese tiempo para generar estos falsas informaciones. De hecho, lo digo claramente, porque en su momento le dije que deje de mentir, ¿no? Quien creó todos estos actos conspirativos, supuestamente de que íbamos a destituir a gente, de que íbamos a cambiar a autoridades, provino de esta consejera. Entonces, de ahí, pues las denuncias que haya puesto, ojalá en verdad las haya puesto, porque hasta ahora no hemos sido notificados. Entendemos que una de esas denuncias la puso un sábado, ¿verdad? Justo previo al examen de los postulantes del concurso de Contralor, y con la clara intención, pues, de que no se dé el concurso, que no se dé los exámenes. Incluso hubo un llamamiento gravísimo e irresponsable a violencia, ¿no? A decir que se detenga el concurso, a tomar acciones de hecho, a hacer posturas institucionales en contra de un concurso que estaba en ese momento, pues, bien encaminado. Entonces, ojalá me hayan denunciado, pues, para vernos en las cortes. Y ojo, que las denuncias falsas provocan temeridad o malicia, y eso genera o daño moral o calumnia. Y cuando hay una sentencia penal, ahí sí existe facultad de destitución. Hay que recordar eso, ¿no? Las sentencias internacionales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana establece que la única posibilidad de destitución de autoridades electas democráticamente, como es mi caso, es a través de sentencias penales, ¿verdad?, que inhabiliten la participación, o si no, pues a través de juicios políticos, ¿no?, que es una sanción política de actos políticos. Entonces, en este caso, insisto, no sé exactamente cuántas denuncias. Mi amiga, la fiscal general del Estado, nos abrió 3 o 4 indagaciones previas, ¿no?, de forma gratuita, y esperemos, nos tendremos que defender, ¿no? No, los abogados no tenemos miedo a los procesos, y en este caso, a las decisiones o a las actuaciones ilegales, peor, ¿no? Bien, Alenbert, ¿cómo tomas esta denuncia de Juan Esteban Guarderas, la nueva denuncia, y ahora contra Pavel Muñoz? ¿De quién? De tu amigo Juan Esteban Guarderas. Mira, hay personas que provienen de muladares, ¿no? Y se les nota solo verlos, se identifica. En todo caso, pues se ha generado una nueva ola de denunciólogos, ¿no? Este es un tipejo que se acostumbró a presentar denuncias en el contencioso electoral, las dejaba abandonadas. Habían impericias también, ¿no? En mi caso, en el que tuvimos en el contencioso electoral, habían 2 denuncias que eran copia y pega una de la otra. Solo cambiaron el nombre. Me parece que estaban asesoradas por la fiscal general del Estado, ¿no? Porque era una impericia absoluta, ¿no? Exactamente la misma denuncia, y es gravísimo esto, ¿no? Que es un fraude procesal, finalmente, que se generen 3, 4, 14 denuncias, todas iguales, pero eso tuvimos un proceso que invito a la audiencia a ver en este caso, cómo se generó esta audiencia de juzgamiento, y se demostró que no existe ningún tipo de infracción electoral. Yo, como cualquier ecuatoriano, deseo desde lo más profundo de mi corazón, ¿no?, que al país le vaya bien, que al Consejo le vaya bien. Auguro, espero éxitos para las personas que están ahí. Sin embargo, ya empezamos a ver el circo absurdo que están generando, ¿no? La sesión del día martes fue un acto deplorable, ¿no? Un acto de un potrero que llevaron a gente a abuchear a algunos de los consejeros. Por primera vez vimos cómo las supuestas agredidas, ¿no? Esta señora insulta de frente a uno de los consejeros, pensando que están en una asamblea, ¿no? Y no se trata, por supuesto, son colegisladores dentro del Consejo de Participación. Y esperemos que exista conducción, sobre todo en respeto. Los disensos que tuvimos dentro del Consejo, que fueron algunos, sin embargo, nunca generó esta falta de respeto, ¿no? Entonces, sí se debería, por lo menos, generar una conducción que llame a la ciudadanía a la armonía.
Yo creo que el país está harto del odio, está harto de estas posiciones subjetivas que violen sobre todo pues la atribución de cualquier consejero. Todos fueron electos popularmente y hay que respetar el voto, indistintamente de las particularidades, ¿no? Y en este caso, de la ignorancia suprema, supina, ¿no? de alguno de ellos, pues que generan estos actos, sobre todo contrarios a la propia institución. Esto es vital, ¿no? Hay que rescatar la institucionalidad y hay que llamar en algún momento al orden y a la armonía, ¿no? Bien, y sobre Nicole Bonifaz, hay dos puntualizaciones importantes. En algún momento la tratamos, pero ella ha insistido con esto de que nunca pasaste información y de que todos los informes no llegaban ni siquiera con 10 minutos de anticipación, por lo que ellos no tenían. Estas acusaciones que está haciendo directamente a tu presidencia, ¿cómo las lees? Y bueno, y si las aceptas, porque también es importante aceptar errores, ¿sabes? Así quizás no le di un par de cosas que me pidió, no sé, ¿cómo estaba el asunto allí con Bonifaz? No le dimos lo que pedía. Del odio nace el amor, dice. No, mira, la autocrítica siempre, ¿no? Sí. Por supuesto, la gestión es perfectible, cometimos muchísimos errores, siempre de buena fe, sobre todo en la gestión, ¿no? Es una institución que está muy venida a menos, no teníamos presupuesto y tuvimos que hacer magia prácticamente para poder cumplir las competencias, generar territorio, generar los concursos, las denuncias de anticorrupción. Y de ahí, pues, se cumple lo de que los vicepresidentes son conspiradores a sueldo, ¿no? Entonces, en este caso, pues, fue extraño la posición, sobre todo, institucional, ¿no? De al principio poder generar una cohesión entre todos y de ahí por individualidades, por temas personales, ¿verdad? Por intereses individuales a los cuales no le dimos paso, pues esta señora decidió generar de forma, insisto, absurda y completamente ilegal, una base o una presunción de actuaciones no debidas, ¿no? En todo caso, auguro y espero que les vaya bien, porque al país tiene que irle bien, ¿no? No creo que ningún ecuatoriano pueda pensar de forma honesta, intelectualmente, que querer que a un gobierno le vaya mal, porque el gobierno, los que creemos en la democracia, los que creemos en los derechos fundamentales, aspiramos siempre que los gobiernos sean exitosos, ¿no? Que les vaya bien. En este caso... Albert, ¿vas a tomar alguna acción después de esta institución? ¿Vas a tomar alguna acción en contra del Estado ecuatoriano? Por supuesto. Ya estamos trabajando en ello. Ayer presentamos las debidas aclaraciones a la propia Corte, a la Trujicorte. ¿No? Dejar de cuando decimos Trujillato. Pero es una opinión personal, ¿no? Y sobre todo fáctica. Antes no habían 12.000 muertos en 2 años. Y producto de esta desinstitucionalización que viene desde el 2018, se ha generado este declive, ¿no? Esta inexistencia institucional. Vamos a presentar las denuncias al sistema interamericano, a la ONU, a organismos europeos también, y no por un afán personal de reivindicación. Yo me voy como vine, ¿no? Con equipaje ligero, sobre todo no vine a cuidar un puestito, no me define el puesto, no me define esta situación. Siempre estamos del lado correcto, digo, de la historia, defendiendo a la ciudadanía, y el Ecuador merece, una vez más, que no haya restricciones de derechos. Es vital ir al sistema interamericano, sobre todo para que se revise la supuesta sentencia interpretativa. No, esto de los blindajes, que la ciudadanía lo conozca. Solo hay 2 antecedentes en América, que son los de la dictadura argentina y la dictadura chilena, que pretendían generar autoblindajes de gestión. Eso en derecho no existe, y menos en derecho constitucional, que es el primer llamado a generar cambios permanentes en la normativa y sobre todo en la conquista de derechos sociales. Esto afecta a todo el Ecuador. ¿Y vas a buscar alguna reparación económica o solo es un tema más por un ámbito profesional y personal? Son las dos cosas. La Corte Interamericana es una corte que actúa no de oficio,
¿no? Hay que activar el sistema interamericano y sobre todo, una vez agotadas las instancias nacionales, hay que buscar esa reparación. Insisto, indistintamente de la reparación individual, monetaria o económica que pueda existir, lo que hay que buscar sobre todo es la no limitación de derechos. Hay varios casos ya en el Ecuador, el de la Pichicorte, el de la sanción, el de la destitución de las asambleístas, hay el caso de Petro Colombia, el actual presidente de Colombia, el caso Pacheco Honduras, y que determina pues que no hay sanción para autoridades electas a través de procedimientos no penales. Entonces la Corte pues es conocedora de ello, ¿no? Esta gente que está ahí, pese a que fueron puestos a dedo, no son brutos tampoco, ¿no? Es gente que ha estudiado, sabemos de la valía académica de muchos de los jueces y han actuado pues de forma contraria expresamente a las indicaciones o a la jurisprudencia internacional. Entonces es necesario para el país generar una constancia histórica de que no se pueden limitar los derechos constitucionales. Allenberg, ¿y crees que hubo una de la Corte? Hay mucha crítica porque solamente se te destituyó a ti y a nadie más. Y decían de que debieron haber sido todos los demás miembros. ¿Crees que si hubiera habido algo de consecuencia, debieron haberse ido contigo Verduga y tal vez algún otro consejero? ¿Crees que hubo una exclusiva señalamiento hacia ti? Claro que sí, pues. Una decisión política, netamente. Pero ¿y por qué no lo sacaron a los demás? ¿Por qué no lo sacaron a Verduga y compañía? Es completamente incomprensible. O sea, cualquier abogado que haya estudiado meridianamente, que haya leído algo, no se explica la actuación de la Corte Constitucional. O sea, no hay una razón. Si tú lees la sentencia y el procedimiento, imagínate, ¿no? Al consejo anterior, al que lo destituyeron a los 7, fue una acción de incumplimiento que duró 1 año y medio. O sea, al año y medio de la acción de incumplimiento que ordenaba la designación, el cumplimiento, los votan. En este caso, primero no hay asidero jurídico para una destitución particular. Imagínate, destituyen al coordinador jurídico, que es un contratado. Entonces, esto y hemos buscado, estamos buscando ahorita en las cortes internacionales, en Europa, en África, inclusive, no existe ningún antecedente así de lascivo, así de grave, no así de absurdo. Por eso, cuando hablo de una corte extorsiva, sobre todo, es porque generan primero un juzgamiento cuando no es un juicio. Si hubiese sido un juicio, se tienen que excusar 6 de los 9 jueces, pues, que son los principales implicados en el autoblindaje, son los beneficiarios directos. Y segundo, en caso de generarse un proceso, no existe pues, en el Ecuador sentencias infinitas o ad infinitum o ad perpetuum. ¿Qué significa esto? Que la propia sentencia deja aperturado la fase de seguimiento. Es decir, les dicen a los consejeros, compórtense bien, si no los vamos a destituir. Y segundo, le dice a la ciudadanía, dejen de hablar del Trujillato, porque si no, les podemos también generar juicios penales, civiles, no sabemos exactamente qué. Allenberg, ya después y ahora estás afuera, eres un observador externo, digamos que tienes una perspectiva diferente. Lo cierto es que no se puede negar de que todos o la mayoría de los consejeros tienen algún nivel de, por lo menos, simpatía política. O sea, en eso no hay cómo negarlo porque las imágenes son claras y la sanción tal vez del contencioso electoral recae más por una falta de norma que impedía, digamos, que las redes sociales y algunos sistemas de comunicación no entran en esta normativa existente. Después de estar aquí con un organismo supuestamente ciudadano que es altamente politizado o que se convierte en altamente politizado y que ha sido fallido desde sus inicios, o al menos tiene una suerte de que todos los presidentes son destituidos o terminan en algún proceso penal complejo, algunos más que otros. ¿No crees que al final del día este proyecto del Consejo de Participación falle y deberíamos de regresar con más transparencia a algo que
No era perfecto, pero por lo menos no había medias tintas, que era la Asamblea Nacional o un Congreso que designe las autoridades. ¿No crees que es momento de pensar y de reevaluar realmente la necesidad de tener este organismo en el Estado? Claro, y volvemos a los cenicerazos ahí, en la asamblea. No, mira, Bueno, ustedes han exactamente, estado mira, juntos, ¿ah? sí, ya mismito, ya van a ver, seguramente, con estos nuevos actores. Pero mira, no, yo soy un demócrata convencido y un humanista, y sobre todo, los derechos no son regresivos. Entonces, cuando generas actividad a nivel constitucional de derechos fundamentales, y en este caso, la priorización del derecho de participación como un derecho fundamental, la democracia como un derecho básico, no democracia entendida como un sistema de gobierno, sino la democracia entendida como un derecho humano, ¿no? Que tenemos capacidad de elección. En este caso, no. Cuando tú te enferman un dedo, no te cortas la mano. Entonces, el extirpar una función o en este caso, un poder estatal no es la solución. Hay que fortalecerlo. Y es supremamente necesario el fortalecerlo. Porque si no, pues, si no estamos de acuerdo con la presidencia, extingamos el poder ejecutivo, ¿no? O No, también pero es extingamos... diferente porque los asambleístas son electos popularmente y tienen una legitimidad que la da la votación. Y al final del día, si ellos escogen una autoridad que es propuesta por el ejecutivo por una terna, digamos que termina siendo más representativa la asamblea que el mismo Consejo de Participación Ciudadana. Hay muchos más actores que han sido escogidos los dos son escogidos, pero el otro tiene 137 y el otro tiene 7. Y entre 7 no se pueden poner de acuerdo. Pero recuerda que los concursos no los lleva el Consejo, los lleva las comisiones ciudadanas. Y peor aún. Entonces, son las comisiones... Pues son comisiones que no son... Que las mismas funciones, la función legislativa, la función judicial, mandan sus delegados. O sea, termina siendo politizado el tema, quieras o no, es mejor quitarle ese velo y decirle, asamblea, hágase cargo. Mira, Gabriel, por eso me destituyeron, pues por cumplir la ley, por cumplir una sentencia. Mientras esté en la Constitución hay que cumplirla. Por supuesto, el debate en una asamblea constituyente que se debería realizar, primero para sacar a la Corte Constitucional puesta a dedo por Trujillo, y segundo para redefinir. Pero hay una implantación de origen, ¿no? El Consejo de Participación hasta el 2018 funcionaba meridianamente bien. Entonces, cuando ya vienen estas interpretaciones extensivas de la consulta popular del 2018, acabamos de pasar una consulta popular en febrero que buscaba modificar la forma de designación y quitarle las competencias al Consejo. Y el pueblo dijo que no. Y hay que respetar la decisión popular. Nos guste o no nos guste. Es primario que en el Ecuador existe ese respeto. No es que gana uno y toda la prensa está en contra, o gana otro y todos están a favor, ¿no? O toda la ciudadanía, los poderes fácticos. En este caso, necesitamos un ejercicio real de democracia. El pueblo ya dijo que existe el Consejo de Participación, que mantenga sus competencias, y por supuesto que podemos disentir de aquello, ¿no? Tener una postura en contra de la naturaleza de la creación de las 5 funciones. Es decir, volvamos a las 3 funciones habituales y preponderantes. Pero esto tiene que ser un ejercicio democrático. O sea, no puede ser porque una persona piensa o cree que tiene la razón, intentar imponer esa razón. Es necesario generar, y sobre todo en las últimas elecciones, nos demostraron aquello, ¿no? Las posiciones de odio, las posiciones extremas, no generan, en este caso, la construcción social que el país requiere. Bien, Allenberg, y como último, ¿qué mismo pasó con el desalojo del edificio matriz? Que eso fue una noticia, reventó todo, lo sacaron, no lo sacaron, lo recuperaron, no lo recuperaron. Pero, o sea, es que revienta la bomba y luego nos dejan así como que con el canguil a medias, ya para despedirnos. Mira, es una pena, ¿no? Que nos movamos a través de relatos, ¿no? Finalmente, en los 5 meses, casi 5 meses de gestión, tuvimos 5 intentos de destitución.
No, el último ya fue con la Corte Constitucional, que actuó de forma arbitraria e ilegal. Lo del edificio, me reuní personalmente con el presidente Lasso para arreglar ese malentendido y quedamos pues en preacuerdos de no desalojo hasta que no exista otro edificio en el cual pueda funcionar de mejor manera el Consejo de Participación. En todo caso, insisto, ¿no? Me voy con la labor cumplida. Hemos generado por lo menos conocimiento y capacitación en derechos fundamentales, y de ahí esto fue una decisión expresamente política, en la cual, y que la ciudadanía se quede en la memoria, ¿no? Inventaron una sentencia para blindarse, y a través de esa sentencia ahora generan sanciones, lo cual no tiene sentido ni lógico ni jurídico ninguno. Es una actuación absurda y en la historia quedará, ¿no? Como una mancha y sobre todo como una afectación a la democracia. Ni siquiera en la época de la dictadura teníamos estas aberraciones de sentencias. Entonces es importante que la ciudadanía comprenda cómo se están limitando nuestros derechos. Cuando limitan derechos, automáticamente esa supresión genera violencia, ¿no? Que es por lo cual vivimos en el país en que vivimos. Bien, Alemberg, muy buenos días y gracias por tu tiempo. Siempre bienvenido a esta casa. Muchas gracias, Alemberg. Un abrazo grande, un gran abrazo, bendiciones, y seguir trabajando por un mejor Ecuador. Suerte, gracias. Cuídate, chao, chao.